Biblia nos habla en Éxodo capítulo 12, nos da una porción de lo que es el pueblo de Israel en un tiempo difícil, en un tiempo de esclavitud, en un tiempo muy complicado. El pueblo de Israel llevaba años en una opresión, estaban siendo esclavos de un pueblo que cada día los oprimía y los oprimía más. Y en medio de todo esto, en su angustia, ellos clamaron, ¿sí? Y yo sé que Dios responde cuando nosotros clamamos a Él. Por eso es importante que clamemos a nuestro Dios, que alcemos nuestra voz a Dios. Y la Escritura nos habla que en medio de su angustia, Dios trajo liberación a su pueblo. Dios levantó un libertador, un hombre que se llamó Moisés, que fue una figura de lo que Cristo Jesús mismo es, ¿sí? En ese tiempo nosotros vemos como Moisés, ¿verdad?, es guiado por Dios y suceden diferentes situaciones en las cuales Dios trae libertad a su pueblo. La Biblia nos habla que Dios ocupa a Moisés para ir delante de Faraón y él le decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Pasaron 1, 2, 3, en total 10 plagas, y fue en la 10ª plaga donde Faraón por fin se rindió y de alguna manera cedió o soltó o se rindió para que pudiera suceder lo que Dios deseaba que sucediera. Y este es el contexto de esta historia en Éxodo capítulo 12. Yo le voy a encargar que lea esta porción. Vamos a tratar de ir ahí en toda esta parte, pero usted trate de leerla, meditarla, y de seguro Dios va a estar hablando más aún sobre esta porción. Dios ordenó lo que fue la Pascua, ¿verdad? La palabra Pascua significa saltar, pasar o saltar por encima. Y vemos más adelante que esto fue constituido como una fiesta solemne, una fiesta judía, una fiesta para recordar, porque fue el día en el que el pueblo de Dios fue liberado, fue el inicio de su liberación y de su peregrinar a la tierra prometida. Nosotros estamos plenamente identificados con esta verdad, porque el día que conocimos a Jesucristo, ese día nosotros fuimos liberados, fuimos salvados, fuimos restaurados, y estamos en un proceso hacia esa tierra prometida, en un proceso donde Dios nos ha santificado, nos ha redimido, nos ha lavado, y Dios también ha planeado glorificar, Dios ha planeado llevarnos a completar todo lo que Él ya ha hecho. Entonces, Éxodo 12, esta fiesta, es el inicio del año para lo que es los judíos. Los judíos siguen celebrando lo que es esto en el mes de marzo, abril, y es el inicio del año. Y así como para ellos es el inicio del año, dice Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses, ¿sí? Y así como para ellos es el inicio, así para cada creyente es el nuevo comienzo, lo que es el nuevo nacimiento para el pueblo de Dios. La Escritura nos dice que somos nuevas criaturas cuando venimos a nosotros a Cristo Jesús. Y todo esto que sucedió en Éxodo 12 fue un anuncio profético de lo que sería la obra de la cruz. Todos nosotros necesitamos saber que lo que Cristo hizo en la cruz vino a cambiar radicalmente toda nuestra vida. Hemos estado viendo en el TCD lo que fue la muerte, resurrección de Jesucristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien presente y recordar continuamente, porque eso es la base de nuestra fe, la base de lo que fue la salvación que Dios ha estado trayendo y sigue trayendo en diferentes áreas en nuestra vida, ¿sí? Y la Escritura dice en el verso número 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel, hablad al pueblo de Dios. ¿Es usted pueblo de Dios? ¿Sí? Dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dígalo conmigo, un cordero por familia. Y la Escritura nos muestra de cómo sucedería
La Escritura nos muestra que este cordero tenía que ser escogido, tenía que ser un cordero que no tuviera defecto, que no tuviera mancha, y ese cordero va a ser escogido para luego ser sacrificado. Así, ese cordero es una representación de Cristo Jesús, de lo que es Cristo Jesús, que fue ese cordero inmolado, que a través de la cruz, ¿verdad?, de su muerte y resurrección, es que nosotros fuimos sanados, liberados, restaurados, y seguimos siéndolo, ¿sí? La Escritura nos muestra que era necesario que cada casa tuviera un cordero, y que toda la familia estuviera involucrada, ¿sí? La meta de Dios es que pueda ese cordero inmolado estar en cada familia, en cada casa en este lugar y en cada casa en todo el mundo, y que cada uno pueda reconocer y comer de ese cordero, ¿sí? Si usted tiene familiares que no conocen a Dios, usted necesita orar para que ellos puedan comer de ese cordero, para que ellos puedan participar de eso que Dios desea hacer en su vida. La salvación es personal, pero Dios nos ha dado la promesa de que seríamos salvos nosotros y nuestra casa. Ahora, no sucede automáticamente, requiere de oración, requiere de paciencia, ¿cuántos lo saben? Requiere de persistencia, requiere de buen testimonio, ¿verdad? Diferentes cosas, pero Dios ha prometido esto y nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa y seguir delante de ello. El plan de Dios es que toda la familia, que cada familia de esta tierra pueda comer de ese cordero, ¿sí? Dice el verso número, el 12, el verso número 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, ¿sí? Dice aquí que el cordero era muy grande, y había algunas familias que eran muy pequeñas. Entonces, si la familia era pequeña, el cordero era muy grande, tenía que llamar y convidar a sus vecinos. ¿Cuántos saben que el cordero inmolado es muy, pero muy, muy grande? ¿Sí? Y es necesario que nosotros podamos compartir con la gente que está a nuestro alrededor de lo que Dios mismo es, predicarles la palabra. Tenemos días, yo quiero decirle, tenemos días de oportunidad para hablar la palabra de Dios. ¿A quién? A la gente que está a su alrededor. ¿De qué habla la gente que está a su alrededor? Todos están hablando de que tienen mucho, pero mucho miedo. Entonces usted puede hablarles de alguien que salva, de alguien que sana, de alguien que protege, que guarda. Entonces nosotros necesitamos compartir esta verdad. Dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Como ya le había dicho, ese cordero tenía que ser un cordero seleccionado, sin defecto, perfecto, así como Cristo, ¿verdad?, que fue sin defecto, que fue sin pecado, aunque fue tentado, Él no pecó, ¿sí? Y ese cordero tenía que ser preparado para ser sacrificado. De la misma manera, Cristo Jesús fue preparado, ¿verdad? Fue guardado ahí. Dice el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. ¿Sí? Y Jesucristo desde su nacimiento fue guardado para el tiempo en el que Él iba a ser sacrificado. Jesucristo mismo anunció a toda la gente a su alrededor que Él había venido a eso, a ser sacrificado, a ir a la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Desde su nacimiento nosotros vemos cómo Él fue escogido y vemos milagros poderosos hasta el momento que fue sacrificado. Esa palabra inmolar significa una víctima ofrecida en sacrificio, ¿sí? Nadie tomó la vida de Jesucristo, Él la puso, Él la dio en rescate por cada uno de nosotros. Como ya le decía, la cruz fue misericordia, ¿verdad? Porque no recibimos lo que teníamos que recibir. Fue justicia porque alguien tuvo que pagar por el pecado y fue Jesucristo. Y fue gracia porque recibimos lo que no merecíamos recibir. Entonces, a través de todo esto, Cristo Jesús fue preparado para ser crucificado. Verso número 7 dice, y tomarán de la sangre. ¿Qué tenían que hacer?
la sangre de ese cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las puertas en que lo han de comer. Sí, Dios le dio la instrucción a su pueblo que la sangre de ese cordero la untaran, la pusieran en todas las puertas y ventanas. ¿Por qué en todas las puertas y ventanas? Porque todas esas puertas y ventanas eran entrada o salida de diferentes situaciones. Y la Biblia dice que eso sería su protección. La 10ª plaga era un ángel lo que era el de la muerte, que iba a venir, iba a matar a todo primogénito de toda casa. Y nosotros vemos que Dios le dio esta instrucción a su pueblo. Y la sangre, dígalo conmigo, la sangre de ese cordero. Sí, la Escritura nos dice que en toda casa donde estaba la sangre, ¿verdad?, de ese cordero, el enemigo no pudo entrar. Ahora aquí nosotros vemos una verdad muy fuerte, ¿verdad?, porque nos está hablando de la salvación que Dios trajo en ese tiempo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de ese cordero inmolado que es Jesucristo. Y la Escritura nos habla de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, a través de la fe. A través de la fe. No es a través de las obras, es solamente a través de creer lo que Cristo Jesús ha hecho. Pero su sangre es protección para nuestras vidas. Entonces nosotros podemos ver esto, dice el verso número 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, dígalo conmigo, sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Dios les dio la instrucción de cómo tenían que prepararlo, tenían que asarlo, pero tenían que asarlo sin levadura, sin ningún otro tipo de cosa, y dice con hierbas amargas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver lo que eso significa. Pero la instrucción fue que la sangre untada de ese cordero, tenían que untar esa sangre y tenían que comer ese cordero. Ese cordero tenía que estar dentro de ellos, no fuera de ellos, ¿sí? De la misma manera nosotros sabemos que Cristo Jesús, que Dios mismo habita dentro de nosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando le abrimos la puerta, Él viene y mora dentro de nosotros. La Biblia nos muestra cómo los discípulos caminaban con Jesús, pero nosotros aún tenemos una ventaja porque Jesucristo está en nosotros. Para todo aquel que confiesa y cree en Jesucristo, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y sigue al Señor Jesucristo, ha tenido un nuevo nacimiento, Jesucristo habita dentro de usted. Es ese cordero que está dentro de usted. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo recibimos? De la manera primero es abrazando su sacrificio en la cruz, reconociendo lo que Él ha hecho, reconociéndole como Señor y Salvador, no de palabras, sino con nuestra misma vida. La Escritura habla de arrepentirnos, cuando dice ahí que lo coman con hierbas amargas. Esas hierbas amargas les recordarían el dolor y el sufrimiento que ellos tuvieron en Egipto. Egipto es una representación de lo que es el mundo. Faraón es una representación de lo que es Satanás. Y el Señor les dijo que lo comieran con hierbas amargas. ¿Por qué? Primero porque Cristo sufriría y sufriría muchísimo, pero también para ellos era un recordatorio de todo lo que el pecado trajo a su vida. A mí me ha resaltado mucho estos días, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y tanta muerte que ha habido, sí, es porque ha habido mucho pecado de mucha gente. Y nosotros necesitamos arrepentirnos. El viernes mismo estábamos orando y estábamos pidiendo perdón al Señor, sí, a nombre de toda esta ciudad y aún también por nuestro pecado. Es importante, sí, la Escritura habla de arrepentimiento. Y yo creo que Dios desea que nuestra ciudad se arrepienta, ¿sí? Debe de haber una actitud de arrepentimiento. Ese cordero tenía que ser comido con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque sin el arrepentimiento no va a haber la salvación, no va a haber el cambio, la transformación que Dios desea. Entonces es muy importante que nosotros podamos, ¿verdad?, arrepentirnos de todo pecado. Es muy importante que esta ciudad se arrepienta de su pecado. Nosotros sabemos que Dios puede juzgar una nación, Dios puede juzgar una ciudad, pero también sabemos que Dios tiene misericordia. Si hay un pueblo
que se arrepiente. Necesitamos orar porque cada veracruzano doble su rodilla y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Es muy importante. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura era un germen que descompone, ¿verdad? Para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestro Cordero inmolado, que es Cristo, ya fue sacrificado, ¿sí? Nos habla de la santidad que tiene que haber en todo aquel que sigue al Señor. Era necesario, y Dios les dijo en el verso 8 de Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Escritura nos dice: baste ya la vida pasada para haber hecho lo que agradaba a nuestra carne, lo que era contrario a Dios. Sí, es tiempo ya de caminar en esa verdad, en esa rectitud, en eso que Dios desea. Éxodo 12, verso número 10 dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Tenía que ser comido ese cordero completamente. Dígalo conmigo, completamente, ¿sí? Esto nos habla, ¿verdad?, que nosotros tenemos que recibir tanto sus bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones del Señor? ¿Verdad? Pero también, fíjese bien, sus mandamientos. Y si nosotros cumplimos con sus mandamientos, si nosotros hacemos su voluntad, entonces nosotros vamos a recibir sus bendiciones. Nos habla aquí que tenemos que comer todo el cordero completamente, todo lo que Dios es, lo que Él dice, ¿sí? Dice la Escritura en el verso 11: lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Dígalo conmigo, apresuradamente. Pues es la Pascua de Jehová, porque la liberación sería algo repentino. Esa misma noche lo comieron y en la madrugada del día siguiente estaban saliendo para como un pueblo hacia la libertad que Dios le estaba dando. Y así nosotros tenemos que comerlo apresuradamente, ¿verdad? Rápidamente. Y dice ahí: ceñidos los lomos, habla de entendimiento. Algo que se necesita en este tiempo es entendimiento. Algo que necesitamos es sabiduría. Necesitamos oír qué Dios está diciendo en medio de todo esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios desea mostrar a nuestro pueblo? La Escritura nos dice que la maldición no viene sin causa. Entonces nosotros necesitamos oír y tener el entendimiento para poder ver qué es lo que Dios desea. Dice calzados los pies. ¿Por qué? Porque ellos se estaban preparándose para un peregrinar. Iban a caminar durante muchos días hacia la tierra prometida. ¿Cuántos saben que el ser un creyente es un caminar con Cristo Jesús? Dile a la persona que está a tu lado: no es para estar sentado. Algunos piensan que ser creyente es como sentarte en un reposet y todavía que te den masaje atrás. No es así. Es un caminar. Un peregrino es alguien que va caminando, que tiene dificultades, que tiene adversidades. Claro que también hay tiempos donde hasta ride le dan, ¿verdad? Es un decir. Hay tiempos donde es más fácil, pero hay otros tiempos donde es difícil. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Dice la Escritura: apresuradamente. La Escritura nos habla, ¿verdad?, de su primera venida y también de la segunda venida del Señor. Es triste que el pueblo de Israel aún esté esperando la primera venida del Mesías. Tenemos que orar, a propósito, tenemos que orar por Israel. Hay varios conflictos ahorita en Israel y la Escritura nos manda a orar y pedir por la paz del pueblo de Dios. Necesitamos orar, ¿sí? Y la Escritura habla de la segunda venida. Estamos esperando su segunda venida. La Escritura nos habla que como ladrón en la noche Él vendrá. Y tenemos que estar listos, tenemos que ser como orábamos el viernes, ser esas vírgenes prudentes que están preparadas, que tienen aceite en sus lámparas, que tienen luz encendida y están esperando al amado. ¿Está usted esperando el amado, la segunda venida? ¿O lo va a agarrar en curva?
Estar esperándolo es estar listo. Es saber que hoy mismo, en este momento, puede venir. Y no va a haber tiempo, ¿verdad? Ayer leí en el libro de Isaías, ¿verdad? No va a haber tiempo de que usted arregle sus asuntos. Algunas veces Dios le dice, ordena tu casa. Pero hay otras veces, ¿verdad?, donde llega de repente. Entonces nosotros necesitamos estar listos. Éxodo 12, versos 12 y 13, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13, léalo conmigo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Por favor, subraye eso en su Biblia, porque eso es una promesa, algo muy importante que nos habla de la sangre de Jesucristo, como un anuncio profético. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Subraye usted esa palabra, dice, no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esta promesa es para el pueblo de Dios, esta promesa es para todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta promesa y esta palabra no le estaba hablando a quien no le conocía, sino es para todo aquel que cree en Él. Es para su casa. Por eso es importante que usted sea parte de su casa. Es importante que usted confiese a Jesucristo como Señor y Salvador y camine con Él. Porque si camina con Él, esta es una promesa para usted. Amén. Dice la Escritura, no habrá mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre fue su protección. Y ninguno, dígalo conmigo, ninguno de la casa del pueblo de Dios murieron. Ninguno. Ni de ellos, ni de sus animales. Nada, no fueron tocados. ¿Sí? Aún en medio de un tiempo muy, muy difícil. ¿Sí? Y la Escritura nos está hablando, así el sacrificio de Cristo Jesús, su muerte eterna nos da vida, nos da sanidad, viene a traer completa salvación a nuestra vida. Verso número 14 dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué la Escritura nos dice, Dios le dio la instrucción a su pueblo que lo celebraran cada año? Porque cada año ellos tenían que recordar lo que Él había hecho. O sea, esto que sucedió fue algo que Dios deseaba que el pueblo recordara, que no se lo olvidara, que lo enseñara a las generaciones que vendrían, de cómo es que Dios les rescató, les liberó y comenzó una obra tremenda de salvación. Era una fiesta para darle gracias al Señor. ¿Sabe usted que cada vez que nos reunimos aquí como iglesia, estamos reuniéndonos para hacer una fiesta y darle gracias al Señor? Por lo que Él ha hecho. Por todo lo que Él ha hecho. Todo lo que Él ha hecho. Si ya no hiciera más, ¿verdad? Tendríamos ya toda la vida que darle gracias por lo que ya ha hecho. Pero Él sigue haciéndolo, Él sigue bendiciéndonos, Él sigue cubriéndonos. Y esto, escúcheme bien, también era un recordatorio de lo que Cristo Jesús haría, de lo que Él haría en la cruz también. Ahora, no es casualidad, ¿sí? No hay casualidades en la palabra y no es casualidad que el día en que Cristo Jesús se reunió con sus discípulos y tuvo la cena del Señor, no fue casualidad que era en la Pascua. Era en la fiesta de la Pascua, en la víspera para ella. Dice Mateo 26, verso 17, dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, está hablando de la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cercano, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Dile a la persona que está a tu lado, en tu casa y en la mía. Sí, Dios desea que esto sea una realidad. Por eso le dijo, un cordero por familia. Cada familia se reunió, cerró la puerta en su casa, ellos solos, el padre,
la madre y los hijos. No llamaron al pastor, ellos lo hicieron. Y ahí lo celebraron. Dice el verso 26 al 29, y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo, y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Sí, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dígalo conmigo, nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Y dice, esto os digo desde ahora, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Escritura nos habla, Jesucristo mismo anunció y dijo, yo soy ese cordero que va a ser sacrificado. Mi carne, ¿sí? Y luego dice, mi sangre. Y esa sangre iba a librarles ¿de qué? Del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Entonces les iba a librar de la muerte. Ahorita nosotros vemos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? No les dio la instrucción de que celebraran la Pascua, me refiero a tomar un cordero, degollarlo y hacer todo lo que ahí les dijo, que lo comieran con hierbas amargas. No, porque el Señor les habló de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es lo que Jesucristo hizo en la cruz, siendo ese cordero inmolado, el único cordero perfecto, y ese cordero fue suficiente. Dígalo conmigo, fue suficiente. Y no hay más que sacrificar corderos, porque el cordero ya fue sacrificado. Pero sí tenemos que recordar lo que esto fue, lo que esto representa. Jesucristo mismo nos dice, ¿verdad?, que tenían que hacer eso en memoria de Él. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando, haciendo un recordatorio continuo del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hacemos esto de la única manera que se puede hacer. ¿Cuál es? Recordando el sacrificio de Cristo Jesús. Su sangre, dígalo conmigo, nos salvó, nos limpió, nos dio vida eterna. La sangre de Jesucristo era su misma vida que estaba siendo derramada por nosotros. Su cuerpo fue maltratado, fue herido, y la Biblia nos habla, leyendo Isaías 53, nos habla que Él fue herido, molido por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Lea después Isaías 53, pero todo viene conectado. ¿Sí? Corintios 11:23 nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Pablo lo estaba haciendo, diciendo, porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nosotros tengamos presente, que no olvidemos su sacrificio. Aún dice la Escritura que había algunos enfermos y debilitados porque no habían entendido esta verdad. No estoy diciendo que quien esté enfermo es que no haya entendido, pero lo que estoy diciendo es que aquí les estaba diciendo que era una razón. Nosotros necesitamos recordar esto continuamente. No hacemos la cena del Señor cada 8 días porque mucha gente puede caer y pensar que solamente es un rito religioso que usted hace y no entiende nada y ya usted está protegido. Como si le echaran un poquito de agua y ya estuvo. No. Es con entendimiento. Dígalo conmigo, es con entendimiento. Por eso la Escritura dice, ceñidos los lomos. Está hablando de un entendimiento de lo que Él es. Y lo hacemos, lo hicimos la primera semana de septiembre. Estaba lloviendo y lo estamos haciendo nuevamente en un recordatorio. Y también ahorita en medio de todo lo que está pasando, para que usted pueda recordar y nunca olvidarse de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Y que ese sacrificio es suficiente para salvarle y también es suficiente para cubrirle todos los días.
Parece que hoy mucha gente que no oraba ahora está orando, ¿verdad? Porque dice, Señor, guárdame. Pues yo le animo a orar, y orar no solo ahorita, sino siempre. Pero usted puede, ¿verdad?, por medio de la fe, declarar que la sangre de Jesucristo está sobre sus hijos, sobre su vida, ¿sí? Y esa sangre es escudo, esa sangre es protección. El enemigo dice, no le puedo tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos protege. Él nos protege. Ahora, el que no tiene esto, necesita tenerlo, porque ahí hay una protección tremenda que Dios da para sus hijos, para aquel que cree en Él, para aquel que se rinde. Es importante que la gente oiga que hay salvación en Él. No es un rito, le vuelvo a decir. ¿Sí? Dice en Éxodo 12, 26, dice, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es esto que hacéis? Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué hacemos? Comemos de ese cordero, con hierbas amargas, con arrepentimiento sincero. Damos gracias a Dios por lo que Él hizo. Y también nos inclinamos, rindiéndole a Él y adorando, declarando que todo lo necesario, que todo lo que necesitamos, ya Jesucristo lo hizo en la cruz. Ya Él lo hizo en la cruz. ¿Sí? Dice el verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues dice, no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo para prepararse comida, y comieron de esto, ¿verdad? De esa masa sin levadura. Y dice la Escritura en el capítulo 11, verso 2, que salieron con riquezas en sus manos. Dice, habla ahora al pueblo, y que cada uno, dice, pida a su vecino, y cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y dice la Escritura que no fueron detenidos, salieron con un tesoro en sus manos. Y dice la Escritura, fíjese el verso 7, dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, léalo conmigo, dice, ni un perro moverá su lengua. Vea usted esto, dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, entre el pueblo de Dios, entre los que confían en Él y los que no le han querido, los que se han negado a oír su voz. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y vea qué tremendo lo que sucedió, porque dice la Escritura, ni un perro les ladró. De todo tipo. ¿Qué representa esto? Escúcheme bien. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué representó este cordero? Fue su liberación. Ese día ellos fueron rescatados de la esclavitud. Dígalo conmigo, 400 años. 400 y tantos años de esclavitud. En un solo momento, por un cordero, ellos fueron liberados. Dios puede liberar al que sea, cualquier vicio, cualquier cosa, si come de ese cordero, si se abraza con fe, Dios le puede liberar de toda esclavitud. Segundo, ese cordero representó su victoria. Dígalo conmigo, su victoria. ¿Quieren pasar aquí, por favor? Su victoria, ¿sí? En ese día Dios venció a sus enemigos. Su enemigo, mire, sus enemigos era un pueblo terrible, tremendo. Ese día, dice la Escritura, que no movieron ni la lengua.
No se me distraiga, por favor. Dios hizo algo tremendo. Tercero, ese cordero representó su protección. Fueron protegidos y guardados. Miren lo que dice la Escritura en Oseas 13:14. ¿Dios los protegió de qué? ¿De qué les protegió? De la muerte, ¿no? Dice, de la mano del Seol los redimiré. ¿Los libraré de qué? De la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Ese cordero fue la muerte de la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y dice que la destrucción del Seol. Dios le guarda. Dios le protege. Amén. Si usted cree en Él, si se aferra a Él, si se acerca a Él, Él le guarda. Ese cordero es su protección. Jesucristo. Jesucristo. Ese cordero fue su provisión. Mire, ese día el pueblo de Dios salió con herencia en sus manos. Salieron con el tesoro de los egipcios. Algunos dicen, yo quiero esa unción, ¿verdad? De todo eso. Pero ¿sabe qué? Eso era más que esos tesoros terrenales. Era un anuncio, era una señal profética. Porque el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto y entra a esa tierra, entra a esa salvación, la Escritura habla de una herencia de valor incalculable, de una perla de gran precio, ¿sí? Que vale la pena vender todo lo que tenemos por esa perla, por ese tesoro de valor incalculable. La Escritura nos habla que somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Dios es su provisión, aunque el dólar esté en 14 y tantos. Se juntan las malas noticias en algunos días, ¿verdad? Y ya usted dice, ¿a dónde me escondo? Dios es su provisión. Yo sé que las cosas están fuertes y dirá, pero es que la economía y mira todo lo que está pasando. Dios es su proveedor. La Escritura habla de cómo un profeta estaba siendo alimentado, porque cuervos mismos le estaban trayendo de comer. Dios puede hacer lo imposible, ¿sí? Ahora, el plan de Dios es que estemos esforzándonos, siendo diligentes, trabajando, y Él también provea nuestra vida. Dice la Escritura, ¿sí? Mire, dentro de esa provisión también Dios provee sanidad. Mire lo que dice Éxodo 15:26. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, ahí está el mandamiento, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Dígalo conmigo, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Subráyelo, por favor. No es pecado subrayar su Biblia, ¿eh? Cuando esté muy subrayada, cómprese otra. Pero usted necesita recordar, necesita escribir esto. Ahora no vaya a escribir nada más, yo soy tu sanador. Tiene que ponerlo primero, ¿verdad? Si hicieres lo recto. Dios provee, Dios ha provisto sanidad para nosotros. Ese cordero, ese pan es sanidad para nosotros. Esa agua de vida es sanidad física, emocional y espiritual. Hay gente en estos días que está ya enferma en su alma por todo lo que está pasando. Necesita beber del agua de vida, necesita comer del pan de vida. Y por último, su salvación.
eterna salvación. Ese cordero fue su eterna salvación. En ese día no solo fueron librados de Faraón y los egipcios, fueron librados y salvados eternamente. La Escritura nos habla que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Es lo que Él ha venido a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Voy a pedirle que se ponga de pie. Si pueden llamar a los niños, por favor. Me apresuré a poder mostrarle esto. Va a tener que después leer este capítulo con mucha calma y pedirle al Señor que le esté hablando. Pero yo quiero que hagamos como familia en la fe, lo que la Escritura nos llama. La Escritura nos habla de hacer esto, la cena del Señor, en memoria de Él. En memoria de Él. La Escritura nos habla que el sacrificio de Jesucristo es algo que tenemos que recordar continuamente. Escúcheme bien, un creyente, un verdadero creyente, vive al pie de la cruz. Vive abrazado de lo que es el sacrificio de Jesús. Vive a la luz de esa resurrección que Dios ha hecho. Y esta es una verdad poderosa que Dios ha traído y nosotros tenemos que no olvidarla. Esto es algo que nosotros necesitamos seguir haciendo como familia y recordar que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro proveedor, que Él es todo en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a hacerlo en unos minutos, vamos a hacerlo delante del Señor. Los niños van a entrar, los adolescentes van a entrar. Por favor, no se distraiga. Cierre sus ojos un momento. ¿Y por qué no empieza a examinar su corazón y a preguntarse y a pedirle al Señor que le muestre si hay algún pecado en su vida? Si hay algo de lo cual usted tenga que arrepentirse. La Escritura dice claramente que no podemos participar de la cena del Señor, ¿sí? Ni hacerlo a la ligera si es que hay algo que no está bien en nuestro corazón. La Escritura nos habla de probarnos a nosotros mismos, de probar en nuestro corazón y ver qué es lo que hay que estorbe. Porque si no hacemos esto, la Escritura también habla de juicio que comemos, ¿verdad?, para nosotros mismos. Entonces nosotros necesitamos hoy delante del Señor arrepentirse de todo pecado que pueda estar estorbando entre usted y su relación con Dios. Por eso dice la Escritura que nos limpiemos pues de esa vieja levadura, de esa levadura de maldad. Necesitamos nosotros arrepentirnos de todo pecado, de todo aquello que pueda estar estorbando en su relación con Dios. Si hay algo que está estorbando, arrepiéntase ahora. Con sus ojos cerrados, por favor, no se distraiga. Arrepiéntase ahora. Dígale al Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Dígale al Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, y dígale qué es por lo cual le pide perdón. Si ha habido rencor, si ha habido amargura, si ha habido resentimiento, necesita perdonar a quien tenga que perdonar. Si ha estado haciendo lo que no es correcto, en cualquier sentido, usted sabe qué es lo que a Dios le desagrada. Pídale perdón al Señor. Si Dios ha estado hablando algo y usted se ha negado a escuchar la voz de Dios, a obedecerle, necesita pedirle perdón al Señor. Si Dios ha estado hablando y hablando de algo que tiene que hacer o de algo que no tiene que hacer y sigue haciendo, necesita pedirle perdón a Dios. Por favor, hágalo ahora, ríndase delante del Señor. Si hay gente aquí que dice, es la primera vez que estoy aquí, tengo
la primera, segunda o poco tiempo, y yo no he estado en ningún grupo cristiano, ningún lugar como estos para poder entregar mi vida al Señor Jesucristo, y hoy dice, yo quiero hacerlo. Si hoy dice, yo quiero arrepentirme de mis pecados, entendiendo que arrepentimiento es confesión de pecados, pero también apartarse de ellos, y le pide al Señor de su ayuda. Si hoy desea hacerlo, levante su mano derecha y vamos a orar y pedirle al Señor que Él haga en su vida. Si es la primera vez que está acá o tiene poco tiempo y quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, con su mano levantada derecha, dígale: Señor Jesús, me arrepiento, en voz alta, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste y estás a la diestra del trono de Dios. Ven y cambia mi vida, Señor, y trae nuevo nacimiento a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido por las personas que por primera vez han hecho esto. Te pido, Espíritu Santo, que venga sobre sus vidas y que les lleves en un proceso de crecimiento, les lleves en un proceso de salvación, de restauración hacia la tierra prometida, hacia aquello que tú has destinado, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y haz tu obra en cada uno de estos bebés en la fe. Ayuda, Señor, a que quien los trajo pueda guiarles y ser como un facilitador, alguien que le ayuda, que le lleva en ese proceso también de crecimiento. Gracias, amado, gracias, precioso, por cada uno en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por cada uno en este lugar. Creemos tu palabra, creemos lo que eres, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, gracias.